Si la historia la escriben los que ganan, es porque seguramente hay otra historia que contar. Skeeter es una recién graduada de la universidad que regresa al pueblo de Jackson por los problemas de salud de su madre. Aquí consigue empleo en un periódico local porque su sueño es convertirse en una escritora seria, algo poco común, ya que en los años de 1960 las mujeres solo tenían como objetivo casarse y tener hijos. El único problema es que la pusieron a escribir en la sección de hogar, donde solo se escriben recetas de cocina y técnicas de limpieza dirigidas a amas de casa. De momento su trabajo es responder cartas de la audiencia, un verdadero reto porque ella no tiene ni idea de los quehaceres del hogar. Esto no le encanta, pero lo toma para conseguir experiencia y eventualmente escribir como periodista. De camino a casa, visita un club juvenil donde las mujeres de clase alta se reúnen para platicar y debatir. Allí se encuentra con sus dos mejores amigas, Elizabeth y Hildy, ambas con esposos con dinero e importantes. Y como muchas familias de clase alta de la época, tienen servidumbre afroamericana en sus hogares. El problema es que ambas mujeres, así como la mayoría de la sociedad de la época, son bastante crueles, racistas y discriminadoras con las mujeres afro. Elizabeth tiene como sirvienta a Evelyn, una mujer que desde joven ha trabajado para familias blancas. Evelyn proviene de un barrio de personas afro en Jackson, el mismo lugar del que proviene Minnie, la sirvienta de Hildy. Su sirvienta anteriormente trabajaba para su madre, pero cuando su demencia aumentó, tuvo que llevarla a su casa y en consecuencia también a Minnie. Aunque a Hildy no le agradan las personas afro, aprecia a Minnie por ser la mejor cocinera de la ciudad, especialmente por sus pasteles, cosa que será muy importante, así que quiero que recuerdes bien. Minnie y Evelyn son mejores amigas desde hace años, y estas reuniones les da la oportunidad de conversar sobre lo que cada una vive en sus trabajos. Mientras conversa con el grupo, Hildy cuenta que se rehúsa a usar el baño de huéspedes porque es el mismo que usa la criada Evelyn, y según ella, las personas afro portan y contagian enfermedades distintas y peligrosas. Además, les cuenta a sus amigas que ha redactado una iniciativa llamada Ley de Higiene Doméstica para que a las personas afro se les construya un baño exclusivo fuera de la casa. Las personas influenciables como Elizabeth se plantean tomar esta decisión. Antes ni siquiera les molestaba compartir el baño de visitas con su personal. Skeeter sabe que esto es, en esencia, discriminación. Así que molesta, intenta cambiar el tema pidiéndole a Elizabeth la ayuda de su sirvienta para que le ayude a responder las cartas de su trabajo debido a que la sirvienta de su familia renunció. Elizabeth, aunque algo dudosa, accede con la condición de que no le quite demasiado tiempo. Y a ver, puede que todo este trato despectivo a las personas afro en una sociedad moderna suene como algo impensable, pero para entender por qué las cosas eran así, tenemos que remontarnos al esclavismo. El Imperio Británico conquistó algunos territorios de lo que ahora es Estados Unidos, a los que se les conocía como las 13 colonias. El imperio trajo consigo muchísimos esclavos provenientes de África y otros lugares que habían conquistado. Los británicos tenían muy arraigadas creencias de superioridad racial. Algunas de estas creencias estaban arraigadas en interpretaciones bíblicas, más específicamente la historia de la maldición de Cam, que fue interpretada por algunos para argumentar que los africanos eran descendientes de Cam y por lo tanto destinados a ser siervos. Se estima que los británicos trajeron a las 13 colonias alrededor de 380,000 esclavos desde África. Una vez que llegaban al continente americano, eran separados de sus familias, subastados y puestos a trabajar en minas, construcción, trabajo doméstico y plantaciones de arroz, algodón o cualquier otro alimento. Esto principalmente en las colonias del sur, ya que ahí las cosechas eran mejores y los terratenientes necesitaban mucha mano de obra muy barata para satisfacer la demanda a la par que se volvían ricos. No obstante, el descontento de las 13 colonias aumentó y un 4 de julio de 1776 consiguieron su independencia del Imperio Británico, consolidándose como los Estados Unidos de América. Ahora, para este punto los británicos estaban fuera, pero los modos de producción seguirían siendo prácticamente los mismos. Se seguía comerciando con esclavos. Esto especialmente en el sur porque la economía dependía de la mano de obra esclava. Pero entre más avanzaba el tiempo, algunos estados fueron tomando conciencia de lo mal que esto estaba, así que empezaron a abolir estas prácticas. Esta toma de conciencia se dio principalmente en el norte, donde la economía estaba más diversificada y no había necesidad de esta mano de obra barata. Al mismo tiempo, el norte comenzó a tratar de detener la expansión de la esclavitud y los estados del sur, al ver amenazada toda su economía, estilo de vida, riquezas y poder, decidieron unirse y luchar una guerra contra el norte, conocida como la Guerra Civil. La lucha de los esclavistas contra los estados libres fue feroz, pero al final los vencedores fueron los estados libres, quienes abolieron la esclavitud por completo y posteriormente implementaron políticas y mandaron tropas para que se respetaran los derechos de las personas afroamericanas. A esta etapa se le llamó reconstrucción. El problema fue que cuando la reconstrucción terminó y las tropas se fueron y el gobierno dejó de estar tan presente, las prácticas racistas continuaron. Digamos que aunque el ejército del sur perdió la guerra, la mentalidad y el estilo de vida discriminador no se perdió, sino que se perpetuó entre las personas blancas del sur y de hecho hasta creó un resentimiento más profundo contra las personas afroamericanas. Ahora, con más control de sus estados, el sur implementó las famosas leyes de Jim Crow, las cuales exigían la separación de personas blancas y afroamericanas
afroamericanas en lugares públicos como escuelas, restaurantes, cines, baños, trenes, autobuses y otros medios de transporte público, hospitales y parques. De esta manera, los estados cumplían con la Constitución, pero podían seguir discriminando. Para este punto, las personas afro ya podían votar, pero para no dejarlos, los estados del sur impusieron barreras como impuestos electorales y pruebas de alfabetización. Todo este periodo de segregación se hizo bajo un lema: separados pero iguales. Aunque realmente de igualdad no tenían nada, ya que los espacios e instalaciones para gente afroamericana siempre eran peores. La segregación hizo legales desigualdades económicas, educativas y sociales. Los afroamericanos vivieron con barreras en el acceso a empleos, educación, vivienda y servicios públicos de calidad. Por ejemplo, las escuelas públicas para blancos recibían más financiamiento y recursos nuevos, mientras que las escuelas para afros apenas recibían fondos mínimos. Un caso más trágico es el de la cantante Bessie Smith, quien sufrió un accidente automovilístico. La ambulancia que la transportaba recorrió varios hospitales en Mississippi en busca de una transfusión de sangre, pero en todos le negaron la entrada por ser hospitales para blancos, lo que la hizo perder mucho tiempo, mucha sangre y al final la vida. Ahora que sabemos la historia, es fácil entender por qué casi todas las personas afroamericanas en el sur, en los años donde transcurre esta película, son tratadas de estas formas. Y aunque la esclavitud ya había sido abolida hace mucho, estas personas no eran realmente libres. Pero eso te lo explico más adelante. Después conocemos a la madre de Skeeter, una mujer con una mentalidad aún más conservadora. Su relación es problemática debido a que la mujer quiere que su hija se case y tenga hijos en lugar de hacer una carrera laboral. Durante la cena con su familia, la joven periodista se entera de que Constantine, la sirvienta que le ha criado durante toda su vida y quien fue como una madre para ella, no renunció, sino que fue despedida. Esto la enfurece e inicia una discusión con su madre. Molesta, Skeeter sale al patio donde la película nos regresa a su infancia. Vemos que Constantine, la criada de la familia, siempre estaba ahí para consolarla en los momentos duros, para darle palabras de aliento y para recordarle que, aunque los demás no lo piensen, ella tiene que estar segura de que hará grandes cosas. El insensible acto que su madre cometió hace reflexionar a Skeeter sobre la relación entre los bebés blancos y sus criadas, así que decide escribir algo al respecto. Contacta a una editorial que hace tiempo la rechazó y propone una idea: escribir sobre la perspectiva de las sirvientas afro, las relaciones con los bebés que cuidan y las dificultades que enfrentan al trabajar para familias blancas. Su objetivo se vuelve claro: contar una versión de la historia que nunca se ha escuchado antes. La editora le dice a Skeeter que es improbable que alguna sirvienta acepte dar declaraciones, ya que esto las pondría en peligro. En una comunidad pequeña, sus identidades se conocerían rápidamente, lo que podría llevar a arrestos o algo peor. Pero aún así, acepta la idea solo si consigue verdaderos relatos. Este es el inicio de un proyecto peligroso, ya que las personas afro que se atrevían a alzar la voz en ese entonces eran brutalmente silenciadas para siempre. Sin embargo, como bien dicen por ahí, la historia la cuentan los ganadores, pero no la conoceremos entera hasta no reivindicar a los perdedores. Así que estas son las historias que, por la opresión, jamás pudieron ver la luz. Al día siguiente, Skeeter propone a Evelyn entrevistarla a ella y a otras sirvientas sobre sus experiencias personales. La conversación es interrumpida cuando Elizabeth y su esposo entran discutiendo sobre el costo de construir un baño extra, lo que pone fin a la conversación y cualquier futuro encuentro, ya que Elizabeth se niega a prestar a su sirvienta otra vez. Esa misma noche, un tornado sacude al pueblo. Minnie se encuentra trabajando en la casa de Healy hasta que siente la necesidad de usar el baño. Sin embargo, el nuevo baño está construido afuera y la tormenta es tan fuerte que lo vuelve prácticamente inaccesible. Por esta razón, Minnie utiliza el baño de la casa a escondidas, pero Healy se da cuenta de esto y, gritando de ira, despide a Minnie injustamente. A la chica solo le queda retirarse en medio de la tormenta. Al día siguiente, mientras las sirvientas esperan el autobús para regresar a casa, Skeeter vuelve a acercarse a Evelyn para persuadirla de darle una entrevista y explicarle su objetivo. Sin embargo, Evelyn continúa negándose y siente mucha incomodidad porque alguien la ve hablando con una mujer blanca. Esa noche, Evelyn y Minnie hablan por teléfono. Minnie confiesa que como la señora Healy la acusó de ladrona para justificar su despido, le hizo algo horrible en venganza. Todo relacionado con este pequeño pastel que vemos aquí. El problema es que esto hará que se quede sin empleo de por vida. Pero antes de que podamos descubrir qué le hizo, el esposo de Minnie llega a casa para golpearla y maltratarla. Evelyn escucha todo y, armándose de valor, decide contactar a Skeeter en su casa para dar una entrevista. La reunión se lleva a cabo en secreto en la casa de Evelyn, ubicada en un barrio pobre de gente afroamericana. Al principio las cosas son tensas porque lo que están haciendo está muy mal visto. Skeeter es una mujer blanca, amiga de su jefa, y si alguien se entera, probablemente acabaría en la cárcel o algo peor. Aún así, la entrevista inicia y con ella entendemos la cruda vida de Evelyn. Dice que nació en Mississippi en 1911. Su abuela fue esclava doméstica, su madre fue criada y declara que, desde niña, sabía que ella también sería una sirvienta. Para mí, esta es una de las declaraciones más fuertes porque Evelyn nos dice que desde su nacimiento estaba condenada. Esto nos lleva a cuestionar si las personas afro como Evelyn eran realmente libres. La respuesta inmediata es sí, porque la esclavitud había sido abolida, pero la libertad es mucho más que eso. A Karl Marx se le pueden criticar muchas cosas, pero su idea de libertad
libertad me parece brillante. Marx distingue entre dos tipos de libertad: la libertad negativa y la libertad positiva. La negativa es la ausencia de restricciones externas, como no ser un esclavo. Aunque es importante no ser coaccionado, esto no garantiza que una persona pueda desarrollar su potencial y vivir plenamente. Aquí es donde entra la libertad positiva. Esta se refiere a la capacidad de actuar y desarrollar plenamente nuestras capacidades. Se trata de tener el poder y los recursos necesarios para llevar a cabo metas propias. Esta forma de libertad está más centrada en lo que una persona puede hacer y ser. En términos muy simplificados, no sirve de nada ser libre para correr si no tienes piernas. Así que si te preguntas por qué Evelyn o cualquier otra de las criadas afro no simplemente obtienen otro trabajo, es porque probablemente no sea una opción. Las personas afro como Evelyn habían sido oprimidas sistemáticamente, sin educación, oportunidades, dinero y viviendo en zonas marginadas. Su única opción era trabajar como criadas. No existía tal cosa como una libertad positiva. Esto sin mencionar las otras condiciones como haber nacido mujer, haber nacido con ese color de piel, haber nacido en una familia de sirvientas y haber nacido en el sur. Todos estos son factores que incluso son previos a que ella naciera. Tomando esto en cuenta, se puede argumentar que, aunque la esclavitud había sido abolida, la libertad para personas como Evelyn seguía siendo extremadamente limitada. Evelyn poco a poco se abre más y cuenta algunas experiencias, aunque siempre omitiendo a su hijo. La conversación se torna más ligera cuando Evelyn bromea sobre su color de piel, compartiendo una anécdota que trae un poco de humor a la charla. Antes de despedirse, Skeeter le pregunta a Evelyn qué le hizo cambiar de opinión y aceptar hablar con ella. Evelyn responde con una sola palabra: Hilly Holbrook, la misma que demuestra cada vez que puede lo cruel y desconsiderada que es con la servidumbre. Por otro lado, como Minnie ya no puede conseguir trabajo porque todos piensan que es una ladrona, se ve obligada a sacar a su hija de la escuela y enseñarle todo lo que sabe sobre el trabajo doméstico para que pueda empezar a trabajar. No obstante, tantos años de experiencia le hicieron conocer a una persona blanca con la cual Hilly no tiene contacto: Celia. Celia vive a las afueras de la ciudad y se enamoró del exnovio de Hilly, lo que provoca que Hilly la desprecie profundamente por celos y envidia. Con esta esperanza, Minnie visita la casa de Celia para ofrecerle sus servicios y se lleva una sorpresa al ser recibida con entusiasmo. Celia le ofrece un refresco y le da un recorrido por el lugar, aunque no espera que Minnie acepte. Cuando Minnie acepta el trabajo, Celia salta de alegría y la abraza efusivamente, una reacción a la cual no estaba acostumbrada. El trabajo con Celia es el mejor que Minnie ha tenido. Tiene fines de semana libres, mejor paga y menos horas. La única condición es llegar después de que el marido de Celia se vaya y salir antes de que vuelva, porque Celia quiere mantener en secreto que ha contratado a una empleada. Le quiere dar la impresión a su esposo de que puede hacerlo sola mientras mejora sus habilidades como ama de casa, ya que es un desastre en esto. Pronto se realiza una segunda reunión entre Evelyn y Skeeter, donde Evelyn decide hablar sobre algunas cosas que suceden en la familia de Elizabeth, como que Elizabeth solo le presta atención a su bebé una vez al día y la maltrata cada vez que puede. Esto le duele a Evelyn porque es la única que se encarga de la niña. En eso, Minnie entra y se enfurece al ver a su mejor amiga conspirando con una mujer blanca, aunque después de tranquilizarse, comparte sus propias experiencias. Durante toda la noche, las tres mujeres conversan sobre las anécdotas que han vivido en tantos años de empleo, tanto buenas como malas. El problema es que, en este punto, Skeeter comienza a tener una doble vida, donde debe aparentar ante sus amigas que está de acuerdo con cómo tratan a las personas afroamericanas. Una noche, Hilly le organiza a Skeeter una cita con un hombre para ayudarla a encontrar un marido de una vez por todas, pero este termina siendo un patán. Es engreído y desprecia el trabajo de la chica. Mientras tanto, Minnie comparte todo su conocimiento culinario con su nueva jefa. A diferencia de todas sus empleadoras anteriores, Celia trata a Minnie como una igual. Cocinan juntas y Celia incluso se sienta con ella para comer juntas y hacerse compañía. Sin embargo, Minnie se levanta de la mesa y le dice a Celia que no deben hacer eso porque así no son las cosas, rehusándose rotundamente a compartir la misma comida. Este comportamiento es tristemente revelador. Vemos que no solo las personas blancas segregan a las afroamericanas, sino que los mismos oprimidos perpetúan las dinámicas que los oprimen. Esto se debe a que durante cientos de años han sido condicionados para esto. Pero para que entiendas mejor, te lo explicaré con el ejemplo del elefante. Imaginamos que a un elefante joven se le ata con una cadena. De momento es tan pequeño que por mucho que lo intente, no logra romper la cadena. Así que cree que es algo imposible. Pasa el tiempo, crece y se vuelve un animal muchísimo más fuerte, perfectamente capaz de romper la cadena, pero a pesar de tener la capacidad de liberarse, ni siquiera lo intenta. Esto porque ha sido condicionado a creer en su incapacidad. Para este punto, la cadena ya no es necesaria porque la limitación está en su mente. Es una creencia que se instaura y después se termina manifestando en sus acciones. Al igual que el elefante, Minnie ha sido condicionada desde pequeña a aceptar su lugar en la jerarquía racial y social. Ha visto y experimentado constantemente que las criadas no comen con sus empleadores y que deben mantenerse en su lugar, creando así una creencia y sentimientos de inferioridad. A lo largo de los años, Minnie ha internalizado las normas segregacionistas al punto de creer genuinamente que son correctas, manifestándolo en sus acciones, como negarse a comer en la misma mesa que Celia. Esto llega al punto que
incluso cuando las circunstancias externas son diferentes, las creencias de Minnie siguen igual. Al perpetuar las normas segregacionistas, Minnie contribuye a mantener el sistema de opresión, no solo para sí misma, sino también para futuras generaciones. Y esto no solo se limita a las personas afroamericanas de los años 60, sino que situaciones similares pasan hoy en día y en diferentes lugares. Por ejemplo, los pueblos marginados en México, inmigrantes latinoamericanos en otros países, o incluso los sentimientos de inferioridad por ser de una clase más humilde, quienes, al igual que Minnie, han sido condicionados por las normas y estructuras sociales a creer en su inferioridad y en las barreras que se les han impuesto. Pero aunque Minnie se rehúse a ser tratada como una igual, Celia le demuestra que pueden comer en la misma mesa sin sentir remordimiento por eso. En cuanto al libro, todo va bien, pero la jefa de Skeeter le comenta que para que el libro se publique necesita tener al menos 12 testimonios más, lo que es casi imposible porque todas las sirvientas tienen miedo de hablar. Y cuando Skeeter está a punto de rendirse, Evelyn le cuenta la trágica historia de la muerte de su hijo. Él trabajaba para una familia blanca y sufrió un accidente en el trabajo. En lugar de ayudarlo, sus empleadores lo abandonaron. Horas después, su madre lo llevó a casa, donde murió delante de ella. Evelyn exclama: si abandonas esto, todo lo que he escrito y todo lo que mi hijo fue, morirá con él. Un día, el chico con el que Skeeter tuvo la terrible cita la visita. Se disculpa y le pide empezar de nuevo, explicando que realmente disfruta su columna. La lleva a cenar y demuestra que no es tan malo como parecía. Ambos disfrutan de su compañía, terminando en una gran noche y un mágico beso. Pero no todos son cosas buenas, ya que su amistad con Healy se deshace. Healy le pidió repetidamente a Skeeter que publicara su iniciativa de baños para servidumbre en el periódico, pero Skeeter siempre postergaba. Cansada de estas peticiones, Skeeter escribe un anuncio pidiendo a todos que lleven inodoros al jardín de Healy, lo que termina desquiciándola por completo. Esa misma noche, Medgar Evers, un activista por los derechos de las personas afro, da un discurso. Sus palabras inspiran esperanza entre las personas afro, pero también desatan una ola de persecución. Tristemente, horas después, Medgar es brutalmente asesinado por un hombre blanco. Esto es un recordatorio para las sirvientas de las consecuencias que podrían traerles alzar la voz. Sin embargo, también saben que sus historias pueden hacer una diferencia, así que continúan reuniéndose en secreto. Un día, al bajar del autobús, una de las sirvientas, la de Healy, es arrestada. Lo que sucedió fue que hace unas semanas la sirvienta le pidió a Healy y a su esposo un préstamo para poder mandar a sus hijos a la universidad, pero estos se lo negaron cruelmente. Horas después encontró un viejo anillo en medio de un sillón y en su desesperación decidió usarlo para pagar las colegiaturas. Aunque Healy ni siquiera lo utilizaba, decidió exponerla ante las autoridades. Este acto injusto es la gota que colma el vaso, así que las sirvientas del pueblo deciden alzar la voz y compartir sus historias con Skeeter. Estas mujeres relatan anécdotas en las que algunos empleadores hicieron todo lo posible por ayudarlas, mientras que otros las trataron con gran crueldad. El objetivo del libro es claro: amplificar la voz de estas personas y revelar la realidad de sus vidas. Con todas las historias reunidas, Skeeter informa a la editora que ya tiene el material. La editora le da una semana para entregar el manuscrito y sugiere que incluya una experiencia personal, lo que lleva a Skeeter a reflexionar sobre su relación con la sirvienta de su infancia. Las represalias contra las personas afro que alzan la voz son más frecuentes y el miedo que sienten las sirvientas a que la historia sea identificada con su pueblo crece. Pero Minnie revela que tienen un seguro: la historia del día en que le regaló el pastel a Healy. El día posterior a su despido, Minnie se presentó en casa de Healy y en lugar de disculparse, le llevó un pastel, aunque en realidad esto era un acto de venganza. Después de que Healy comiera 2 rebanadas, Minnie le reveló que en realidad este pastel estaba hecho con su propio excremento. Lo importante de este suceso es que al incluir esta anécdota en el libro, se aseguran de que Healy, quien tiene mucha influencia en la sociedad, hará todo lo posible para negar que el libro fue escrito por sirvientas del pueblo, protegiendo a las verdaderas autoras. Al poco tiempo, Skeeter va con su madre para preguntarle qué fue lo que en realidad pasó con la mujer que la crió, Constantine, y esta le revela la verdad. Durante una reunión con la alta sociedad blanca, la madre de Skeeter notó que Constantine se había vuelto lenta por su edad. La hija de Constantine llegó de sorpresa, pero la madre le negó la entrada para no quedar mal ante el círculo social. La chica entró de todos modos y, para no parecer complaciente, la madre de Skeeter despidió a Constantine en ese momento. Arrepentida, trató de buscarla, pero ya era tarde. Constantine había muerto. Escuchar la verdad le rompe el corazón a Skeeter, así que trabaja duro para meter su historia en el libro y terminarlo. El gran día finalmente llega y el libro se publica. Los primeros miles de ejemplares se distribuyen y Skeeter reparte las ganancias iniciales entre las sirvientas que contribuyeron con sus historias. Una vez que el libro se publica, se vuelve todo un éxito. En toda la ciudad, la gente comienza a leer las anécdotas compartidas por las sirvientas afroamericanas. El libro revela el día a día de estas mujeres, mostrando momentos de bondad y episodios de crueldad extrema. Una de las historias
historias más impactantes es la del pastel de chocolate de la señorita Healy, misma que cuando Healy lee, enloquece de rabia. El relato expone el maltrato y crueldad de Healy y hace pública la venganza de Minnie. Las historias conmueven a muchos, quienes comienzan a cuestionar sus actitudes y el trato hacia las sirvientas afroamericanas. Aunque genera controversia y enojo en algunos, el libro visibiliza y crea conciencia sobre injusticias ignoradas durante mucho tiempo hacia las personas afroamericanas. Todo gracias a la valentía de decenas de criadas y al impulso y trabajo de Skeeter, que es una mujer blanca a la que esta opresión no afectó directamente, pero que aún así decidió usar su privilegio para actuar. Muchos pueden tachar a las personas como Skeeter de estarse apropiando de alguna causa social o del dolor de un grupo oprimido al unirse a su lucha. Pero la realidad es que sin este tipo de personas, el cambio sería casi imposible. Las personas en situaciones de poder y privilegio tienen acceso a recursos económicos, medios de comunicación y plataformas de influencia que pueden ser cruciales para promover el cambio social. Pueden financiar movimientos, atraer atención mediática y movilizar a la opinión pública de maneras que aquellos sin estos recursos no pueden. Durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, muchas personas blancas privilegiadas como los Freedom Riders y activistas como Joan Baez utilizaron su posición para apoyar a los afroamericanos en su lucha por la igualdad. Sin embargo, este libro afecta sus vidas directamente. Por ejemplo, Skeeter termina con su novio por tener pensamientos diferentes. Pronto, varias mujeres comienzan a sospechar que las sirvientas mencionadas en el libro pueden ser las de Jackson, aunque Healy logra convencer a la mayoría de que no es así. La publicación del libro tiene consecuencias positivas para Skeeter, ya que recibe una invitación para trabajar en Nueva York como escritor aprendiz. Mientras tanto, Minnie llega a la casa de Celia y se asusta al ver que llegó el esposo, pero este la tranquiliza y le revela que siempre supo que Celia tenía algo de ayuda. Al entrar a la casa, Minnie encuentra un almuerzo preparado por Celia, quien ha seguido sus enseñanzas culinarias. Esa tarde, la pareja le ofrece a Minnie un trabajo de por vida, en agradecimiento por su dedicación. Esta oportunidad permite a Minnie mudarse con sus hijos y alejarse de su marido abusivo. En la iglesia de la comunidad, Evelyn es recibida con una hermosa celebración. La comunidad la honra por su valentía al amplificar la voz de las sirvientas y promover un verdadero cambio hacia los derechos civiles iguales. Aunque el libro fue publicado de manera anónima, todos en la comunidad reconocen y aplauden a Evelyn debido a que saben que fue quien inició todo. Ella firma numerosos ejemplares del libro, marcando un antes y un después en su vida. Incluso le llevan una copia a Skeeter, la mujer que hizo posible este proyecto. Sin embargo, Healy no se rinde fácilmente. Un día visita a su amiga Elizabeth y la convence de que Evelyn es una ladrona, lo que lleva a su despido inmediato y la amenaza con llamar a la policía. Sin embargo, por primera vez en toda su vida, Evelyn decide alzar la voz. Se enfrenta a Healy directamente y le menciona que sabe lo del pastel y muchas otras cosas, advirtiéndole que si se atreve a hacer algo, Evelyn no tendrá miedo en continuar escribiendo. Este momento es clave porque nos demuestra que gracias al respaldo de su comunidad, las experiencias vividas y el poder que le otorga el libro que escribió, Evelyn se da cuenta de que es una persona digna de respeto y de valor, rompiendo con el condicionamiento y la internalización de la opresión que ha sufrido toda su vida. Su amenaza de publicar más historias es una muestra de que ha comprendido que tiene poder y que puede usarlo para protegerse y resistir la opresión. La discusión se pone aún más tensa. Evelyn le recuerda a Healy que es una mujer manipuladora, cruel y malvada. Palabras que afectan profundamente a Healy porque, en el fondo, sabe que son ciertas. A pesar de esto, el despido ya es un hecho. Evelyn se despide de la niña a la que llegó a amar profundamente, recordándole lo valiosa que es. La pequeña llora al ver partir a la persona que la crió, y aunque a la mujer también se le rompe el corazón, sabe que este será un nuevo comienzo. Deja atrás la vida que siempre conoció para descubrir nuevos horizontes y oportunidades.